Bueno, como este conocimiento de ustedes, ya, el diplomado es metodologías de investigación y producción de conocimientos, ya. El módulo 1 de este diplomado es fundamentos epistemológicos de la investigación y producción de conocimientos. La unidad temática que vamos a abordar esta noche es introducción y fundamentos de la epistemología. Bueno, vamos a ir desarrollando el tema. Introducción a la epistemología. Nos preguntamos qué es epistemología, ¿ya? Epistemología etimológicamente viene de dos palabras griegas, ¿ya? Episteme, ¿ya? Que quiere decir conocimiento, ¿ya? Logos, el estudio. Ese es el origen de lo que etimológico de la palabra epistemología, ¿ya? ¿Qué es la epistemología? Entonces tenemos diferentes autores que sostienen de la siguiente manera o que conceptualizan de esta manera. Guillermo Briones sostiene: la epistemología es el análisis del conocimiento científico. El análisis del conocimiento científico, ¿ya? Otro autor, Ignacy Brunet y Anthony Morel, sostienen: la epistemología es una reflexión sobre la producción de las disciplinas científicas y el conocimiento científico. Disciplinas científicas, ¿ya? Esa parte un poco vamos a... hay una discrepancia, ¿no?, en el ámbito académico si se es disciplina o ciencia, ¿no? Hay de muchas ciencias, ¿no? Muchos que son objeto de estudio, ya se ponen en tema de debate esta situación. Como ejemplo, podemos colocar las ciencias jurídicas. Por ejemplo, muchos dicen si el derecho es una disciplina o es científico. Entonces, son aspectos que hay que nomás, digamos, buscar alguna alternativa para referirnos a eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos herramientas como la epistemología, por ejemplo, vamos a poder determinar, ¿no?, si es ciencia o es una disciplina, ¿ya? A ver, ahora tenemos a Mario Bunge, ¿no? Es el famoso conocido, ¿no? Entonces, él sostiene, postula de la siguiente manera: la epistemología es la rama de la filosofía que estudia, dice, la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. La investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Entonces, Mario Bunge va a estudiar ese aspecto, ¿ya? Luego tenemos otro autor, que es Pablo Casau, ¿no? Este autor dice: uno de los significados más importantes del término epistemología es el referido al estudio de la ciencia. O sea, la epistemología estudia la ciencia, ¿no? De ahí más o menos nos vamos a dar cuenta que es la epistemología. Entonces vamos a conceptualizar de la siguiente manera: la epistemología es el estudio del conocimiento científico, ¿ya? O sea, la epistemología estudia el conocimiento científico, lo cual comprende el análisis de sus conceptos más importantes, tales como que, ¿ya?, en el conocimiento científico, ¿ya?, existe lo que es la validez, ¿no?, del conocimiento científico, la objetividad del conocimiento científico, la verdad del conocimiento científico, la fiabilidad del conocimiento científico, el método, ¿ya?, la teoría del conocimiento científico, la hipótesis, la evidencia y la doctrina o la ley. ¿Ya? En este caso, ¿qué estamos diciendo? La epistemología estudia el conocimiento, ¿ya?, su validez de ese conocimiento, su objetividad, ¿no?, de ese conocimiento,
la verdad de ese conocimiento, la fiabilidad o la confiabilidad, o sea, qué tanto se puede confiar en esa investigación científica o si no es en ese conocimiento científico, su método, ya sin el cual no hay ciencia, ¿verdad? ¿Ya? Su teoría, ¿ya? ¿Cuáles son sus fundamentos teóricos para ese conocimiento científico? La hipótesis que se plantea, ese conocimiento científico, las pruebas, ¿no?, para demostrar ese conocimiento científico y la doctrina, la ley, ¿ya? Entonces, la epistemología estudia todo eso para demostrar, ¿no? Trata de demostrar que el conocimiento científico sea válida, objetiva, que sea verdadera, ¿no?, que sea fiable, y que tenga método, su teoría, la hipótesis, y a las pruebas o la evidencia y la ley. Vayamos. Introducción a la epistemología. Papel de la epistemología. ¿Qué rol cumple? ¿Cuál es su función de la epistemología? ¿Ya? Ahora bien, vamos, la epistemología da respuestas a preguntas eternas como ¿qué es el conocimiento? ¿Por qué dice preguntas eternas? Cuando nos hemos preguntado ¿qué es el conocimiento? Esa pregunta viene desde los orígenes del ser humano. ¿Qué es el conocimiento? ¿Ya? Entonces, la epistemología va a tratar de responder y dar respuestas a ese tipo de preguntas. Vamos. Trata de responder a otras cuestionantes como si es verdad que se ha entendido algo y cómo se llega a la conclusión de que ese entendimiento sí es mismo, es cierto y es real, ¿no? O sea, trata de responder a qué cuestionantes, si el conocimiento científico o la investigación científica sí es verdad, ¿ya?, que se ha entendido algo o cómo se llega a la conclusión. Analiza, estudia eso. La epistemología aplicada a la educación sirve para analizar el proceso educativo de modo crítico y reflexivo y estudiar todos los factores que intervienen en este. O sea, si aplicamos la epistemología en la educación, ¿no?, cuando se aplica en la educación, ¿qué es lo que hace la epistemología en la educación? Analiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya?, de modo crítico. O sea, va a ver las falencias, ¿no?, de ese proceso educativo. Va a ver las dificultades que se tienen, ¿no?, los excesos que se pueda tener. Y de manera reflexiva. Se va a preguntar el por qué, ¿no?, y estudia todos los factores ¿cuáles son los factores, los pros y contras de ese proceso? Entonces, la epistemología aplicada en la educación es esa, ¿ya? Vayamos, sigue, a ver aquí, características de la epistemología de la educación. Se da una relación entre el sujeto y el objeto del estudio, ¿ya? Las características, ¿cuáles son las características de la epistemología de la educación? ¿Ya? Se habla del sujeto y el objeto del estudio, ¿ya? ¿Quién es el sujeto en la educación? ¿Quiénes son los sujetos, ¿no?, en este caso? Los educandos y los educadores. Y el objeto, el conocimiento científico, ¿no? Se utiliza el método científico para elaborar un conocimiento objetivo y para estudiar el entorno. El método científico se va a utilizar para elaborar, dice, un conocimiento objetivo. Ya se elabora un conocimiento objetivo. Cuando hablamos de objetividad del conocimiento, estamos hablando de algo racional, de algo que tenga razón de existir, ¿ya? Y su entorno, dicen, ¿no?, en el ámbito de lo que es la epistemología aplicada en la educación, ¿ya?
se enfoca en la manera de cómo el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de conocimiento. ¿Ya? Cómo el educando, ¿ya?, actúa para desarrollar, ¿no?, el conocimiento. ¿Cuáles son sus contextos? ¿Cuáles son sus reacciones de ese individuo, de ese educando, ¿no? ¿Cuáles son sus reacciones? ¿De qué manera estructura el conocimiento? Se relaciona con las justificaciones que se tiene acerca de sus creencias y conocimientos. ¿Ya? O sea, va a tratar de demostrar el porqué de ese conocimiento, el porqué. Va a tratar de responder el porqué, ¿no?, de un determinado planteamiento de una investigación científica. La epistemología trata de mostrar cómo la persona es capaz de construir conocimiento para incluirse en una sociedad. Ahí está más claro, ¿no? ¿Ya? Va a tratar, la epistemología se va a encargar, ¿no?, de estudiar a la persona, de cómo esta persona es capaz de construir el conocimiento para dar respuesta a diferentes necesidades y problemas que pueda tener la sociedad, y no solamente la sociedad, sino de manera individual también. La epistemología busca constantemente lo cierto y lo verdadero. Se estudia los factores intra y extra que influyen el proceso. O sea, se va a preguntar si es cierto y lo verdadero. Lo cierto es algo palpable, algo tangible, y lo verdadero cuando es algo objetivo, algo creíble, ¿no?, algo que vale, ¿no?, que tiene valor, tiene objetividad, tiene su confiabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que va a buscar de manera constante, ¿ya? Y los factores, ¿no?, que los factores, ya sean internos como externos, que van a influir en el proceso de la construcción del conocimiento. Fundamentos filosóficos del conocimiento. ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos del conocimiento? El conocimiento filosófico es el conjunto de saberes obtenidos mediante ¿qué? La observación, ¿ya? Viendo, ¿no?, se adquiere conocimientos. ¿Ya? Análisis, cuando analizamos, ¿no?, cuando palpamos, cuando lo manipulamos, ¿no? Y la reflexión, entonces, ¿qué es la reflexión? Cuando se dice el por qué, para qué y cómo, ¿no? Entonces, es cuando se reflexiona, ¿ya? Se puede, ese es el trabajo de lo que es la epistemología, sus fundamentos filosóficos, la reflexión del ser, dice, la realidad, del ser, de una cosa que existe, y esa cosa está en tiempo y espacio, en un determinado espacio y lugar, espacio y ahí, ¿no?, a partir de la argumentación racional. O sea, la argumentación tiene que ser razonable, no podemos estar en las nubes, no solamente unas conjeturas, solamente algunas sospechas, una hipótesis, no, sino aquí tiene que ser la argumentación racional, algo que pueda ser con el uso de la razón. Para los filósofos empiristas, sino la mente a través de la experiencia irá incumpliendo los contenidos y generarán el conocimiento. Mira, para los filósofos empiristas, sino la mente, ¿qué es lo que está diciendo? Ya. Los que afirman que el empirismo, ya, también se llega a generar conocimiento. Entonces, estos filósofos tratan de tener de manera, ¿no?, objetiva, muestran de que la experiencia adquirida, ¿no?, va acumulándose en contenidos que generan el conocimiento.
Eso va a veces con lo que son la historiografía, ¿no?, de los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Cuando se dice que la memoria oral, ¿no?, se puede hacer historiografía con objetividad desde la memoria oral, pero muchos no van a estar de acuerdo con eso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no?, nos estamos planteando de que sí se puede a través de la experiencia acumular contenidos, ¿ya? Eso puede ser uno. Otro puede ser, por ejemplo, la medicina tradicional, ¿verdad? A través de la experiencia se van acumulando contenidos y que se generan conocimientos, sí. Entonces la epistemología ya va a ver eso, ¿no? Se fundamenta también en ese sentido. ¿Ya? Entonces, ahí donde viene lo que es Kant, ¿no? Emmanuel Kant va a decir, ni el racionalismo ni el empirismo explican por completo sobre el origen del conocimiento. Estas dos corrientes son insuficientes, dice Kant, ¿no?, para explicar el complejo proceso por el cual los seres humanos conocen el mundo. O sea, Kant va a decir, ni el racionalismo ni el empirismo son suficientes para explicar, ¿no?, el origen del conocimiento. Entonces, para él, tanto lo empírico como lo racional es fundamental para el origen del conocimiento, ¿no?, para desarrollar conocimiento, ¿ya? Entonces, dice, ¿no?, quien con el criticismo logra demostrar cómo el conocimiento necesita tanto de la experiencia cuanto de la razón. Ahí está, ¿no? Con el criticismo, dice, ¿no?, logra. O sea, cuando más se tiene, ¿no?, cuanto más se tiene, ¿no?, un pensamiento crítico sobre un determinado tema, ¿ya?, se logra demostrar, dice, ¿no?, que el conocimiento requiere de la experiencia tanto como de la razón. Entonces Kant va a tratar de que estos puntos de vista antagónicos puedan, ¿ya?, en alguna parte unirse y puedan trabajar los dos juntos, ¿no? Ese es el objetivo de Kant. Lo cierto es que la función misma de la filosofía, y en tanto tal el fin mismo del hombre, es la búsqueda de la verdad. En todo caso, en todo esto, tanto lo racional y lo empirismo, ¿cuál es la función? Es la búsqueda de la verdad. El ser humano, desde sus orígenes, ha buscado la verdad, ha buscado lograr entender cómo funcionan las cosas, ha buscado satisfacer sus necesidades a través del conocimiento para generar ciencia y aplicar, no, a través de la tecnología. Fundamentos epistemológicos del conocimiento. ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos del conocimiento? Dice, todo ser humano tiene presente la reflexión, el interés por conocer, comprender el sentido y el valor de las ciencias en el desarrollo del pensamiento. Mira, todo ser humano tiene presente la reflexión, dice, ¿no?, el interés por conocer. Mira, hace rato hemos dicho, el ser humano, gracias al intelecto, ha podido sobrevivir en este planeta Tierra, ¿ya? Porque nosotros como seres humanos no tenemos garras, no tenemos colmillos para defendernos, no tenemos pelaje en nuestros cuerpos, necesitamos ropa para abrigarnos del frío, ¿ya? Necesitamos cultivar nuestros alimentos, ¿no? Entonces, la búsqueda, el interés de conocer las cosas, el interés de conocer, la inquietud de saber cómo funcionan las cosas, nos ha mantenido, nos ha servido para que sobrevivamos en este planeta Tierra. Entonces, el ser humano siempre va a buscar, siempre tiene un interés irrenunciable, ¿no?, inconmensurable, podríamos decir, ¿no?, de comprender el sentido y el valor de las ciencias. El conocer, el conocimiento, la búsqueda del conocimiento constante, ¿no? Ese es uno de los fundamentos
epistemológicos. La ciencia es conocimiento mediato de los seres y de sus propiedades por medio de sus causas a través de unas técnicas y métodos. La ciencia es conocimiento, ¿no?, mediato de los seres, o sea, de nosotros, ¿ya?, y sus propiedades, ¿ya? Conocimiento mediato de los seres. Como hace rato decíamos, la razón, ¿no?, la razón de que queremos comprender cómo funcionan las cosas, ¿no?, ¿ya?, y sus propiedades, y sus particularidades. A ver, cómo nosotros nos hemos inventado, ¿no?, hemos descubierto, en otras palabras, ¿no?, ciertas cosas para entender cómo funcionan y así nosotros podamos de ahí sacar beneficio. El problema de los valores de la ciencia. La ciencia es una construcción humana y el investigador, como ser humano, la estampa su sello personal a todo lo que hace. Mira, la ciencia es una construcción humana, o sea, la adquisición de conocimientos, la construcción de conocimientos da como resultado a la ciencia. Eso lo hace el ser humano y el investigador, ¿no? ¿Ya? El investigador investiga, ¿no?, construye conocimientos para generar ciencia, y la ciencia a la tecnología. Como ser humano, la estampa, dice, ¿no? La estampa su sello personal, o sea, nosotros como seres humanos simplemente hemos descubierto las cosas que ya existían, ¿no?, y lo ponemos su punto de vista, nuestro punto de vista a todo lo que hacemos. ¿Ya? El problema de lo cuantitativo y lo cualitativo en el método científico. Ese es un problema ya antagónico, que parece ser antagónico, pero que no lo es, ¿ya? Si tu investigación es cuantitativo, deja de ser cualitativo. A veces pensamos así, o si no, si una investigación científica es cualitativo, deja de ser cuantitativo. No, no lo es, ¿ya? Pero es que aquí dice, mira, tradicionalmente la ciencia se ha enfrentado a dos métodos aparentemente antagónicos, cuantitativos y cualitativos. O sea, mira, cuanto más calidad tenga es menos cantidad, o cuanto más cantidad tenga es de menos calidad. Entonces ese es la discrepancia de lo antagónico de estos dos términos, de estos dos puntos de vista, ¿no? Cuando se dice cuanto más cantidad es menos calidad, o cuanto más calidad menos cantidad, más o menos, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros un poco nuestra capacidad cerebral, ¿no?, trata de ponerlo estos dos en contraposición del uno al otro, pero no. Cuanto más cantidad, hay algo de calidad. Cuanto más calidad, hay algo de cantidad. Entonces, estos dos que parecen ser antagónicos no son perspectivas diferentes, sino que las dos siempre van juntas, ¿no?, del uno al otro, no equitativamente, no simétricamente, sino de manera asimétrica, pero van juntos. ¿Ya? Los contextos de la ciencia. Se entiende por contexto de una estructura dentro la cual figura algo que sin el contexto resultaría ininteligible o menos inteligente. O sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Ya? La investigación científica, si nosotros fundamentamos, ¿ya?, fuera del contexto, es tonto hacer esta situación, ¿no? Por eso es que dice, ¿no?, se entiende por contexto de una estructura, dice, dentro de la cual figura algo que sin el contexto resultaría, ¿qué? Tonto, ¿no? O sea, absurdo. Toda investigación científica, todo fundamento científico siempre va con el contexto. ¿Ya? Ejemplo, en Europa inventaron la rueda, ¿ya?, porque para ellos era necesario,
inventaron la rueda, porque para ellos en Egipto, por ejemplo, inventaron la rueda y los carruajes, todo eso, pero era necesario para ellos. Pero en los Andes, por ejemplo, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no veían lo necesario. Entonces, imaginémonos, ¿no? Por ejemplo, si la investigación científica no se desarrolla en un contexto determinado, es tonto hacerlo ahí, ¿verdad? ¿No? Su resultado va a ser absurdo, ¿no? Entonces, el contexto tiene que ver mucho con los resultados de una investigación científica. Fundamentos pedagógicos del conocimiento. ¿Ya? El hombre solo por la educación puede llegar a ser hombre. No es nada más que lo que la educación hace de él, decía Kant. Mira, ¿qué estamos diciendo aquí? El hombre solo por la educación puede llegar a ser hombre. O sea, solo el conocimiento aplicado, ¿ya?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje construye al hombre. Eso es lo que está diciendo Kant, ¿no? La epistemología como área filosófica que lleva a cabo reflexiones gnosiológicas sobre la ciencia, lo que implica necesariamente las reflexiones metodológicas de la ciencia que se trate en particular. A ver, la epistemología como ciencia, cuando lleva reflexiones del conocimiento sobre la ciencia, implica las reflexiones metodológicas de la ciencia. La epistemología ve, ¿no?, con ojos críticos al conocimiento de la ciencia, ¿ya?, y sus métodos, ¿ya?, en lo particular, ¿ya?, esa reflexión llevada al proceso de enseñanza y aprendizaje va a tener resultados, ¿ya?, va a tener resultados de manera objetiva de un determinado investigación científica, ¿ya? La epistemología debe ocuparse de la caracterización del conocimiento científico y la justificación y fundamentación. Mira, la epistemología, ¿ya?, va a analizar, ¿ya?, el conocimiento científico, caracterizando, o sea, cuáles son sus características, va a ver cuáles son sus características, va a preguntarse el por qué, ¿no?, y va a responder cómo, ¿ya?, con la fundamentación del mismo. El constructivismo, dice, ¿no?, desarrollado por Piaget, ofrece una epistemología que difiere por su esencia del empirismo. En ella el sujeto participa en la construcción del conocimiento. El constructivismo ya va a plantear construir el conocimiento. En el ámbito pedagógico, ya este pedagogo como es Piaget, plantea de que el educando construye conocimiento, ya, a través de la observación, a través de la experiencia, todo eso, ¿no? Entonces aquí, ¿no?, difiere un poco, dice, ¿no?, difiere, ¿no?, por su esencia del empirismo. El empirismo es cuando se acumula conocimientos, ¿no?, experiencias, pero para Piaget va a ser que se construye, ¿no?, que se construye el conocimiento. ¿Ya? Entonces, la epistemología va a observar esa situación. ¿Ya? El sujeto y el objeto se integran en el proceso de construcción de conocimiento. El sujeto tiene un carácter activo. O sea, en la construcción del conocimiento es fundamental el sujeto. El sujeto es el educando o el educador, y el objeto de estudio, el conocimiento. ¿Ya? En este caso, en este sentido, Piaget va a postular que el sujeto es un carácter activo, ¿ya?,
O sea, el sujeto, el educando, es una persona, no es pasiva, sino es activo, ¿no? Es participio, o sea, palpa, observa, ¿no? Prueba. Eso va a ser su función del sujeto en la construcción del conocimiento. Paradigma de la complejidad. Mira, en esta situación mismo, la epistemología, ya, desde la epistemología, complejidad implica creación permanente. ¿Qué quiere decir eso? La epistemología, ya, por su característica analítica, reflexiva, observadora, ya, va a tratar de responder al caos, ¿ya? Esa es la complejidad, o sea, dentro del caos, va a observar dentro del caos, va a sacar, ¿no?, resultados, objetos de estudio. Por eso es que dice creación permanente, una renovación permanente de las formas acabadas del conocimiento. O sea, del caos, ¿no?, va a crear, ¿no?, nuevas teorías, nuevos objetos de estudio, ¿ya? Entonces, en ese sentido es que el conocimiento, ya, va a observar al conocimiento la epistemología. Conclusiones nos colgamos ahí. A ver. Ya. Hasta ahí, a ver, estimados participantes, ¿algún comentario quizás, alguna idea, quizás alguna inquietud? Ya. A manera de conclusión, mis estimados, ya. Vamos a las conclusiones. ¿Ya? La epistemología de las ciencias de la educación debe plantearse en el contexto de las ciencias humanas o sociales aplicadas y en el de la filosofía de las tecnologías sociales. Mira, la epistemología dentro del ámbito educativo, ya, de las ciencias de la educación, debe plantearse en el contexto de las ciencias humanas, dice, y las sociales, aplicadas. O sea, la objetividad es fundamental, ¿no? El conocimiento científico. Disculpe, sus micrófonos pueden apagar. Sí, por favor, estimados, por favor. Por favor, muchas gracias. Ya. Como íbamos diciendo, la epistemología de las ciencias de la educación debe plantearse en un contexto de las ciencias humanas y sociales aplicadas. La epistemología es aquella herramienta que observa, ya, la investigación científica y el conocimiento científico. Se encarga, ¿no?, de estudiar su objetividad, ¿no?, su aplicabilidad, su funcionalidad de un determinado conocimiento científico o de una determinada investigación científica. Y en las ciencias de la educación, eso es fundamental en el ámbito educativo. Las ciencias de la educación se brinda amplias posibilidades para las reflexiones epistemológicas en precisar los problemas teórico-metodológicos que contribuyan a su perfeccionamiento y su propia fundamentación científica. ¿Ya? O sea, las ciencias de la educación, ¿no?, abre todas las posibilidades amplias, ¿no?, de reflexión epistemológica. Y esto, ¿qué es lo que va a observar? ¿No? Va a precisar los problemas, dice, teórico-metodológicos del conocimiento científico, de la investigación científica, ¿ya?, en su perfeccionamiento, que van a argumentar, que van a contribuir en su perfeccionamiento de ese conocimiento científico y su propia fundamentación. Es fundamental, ¿no? Entonces,
La epistemología es eso, mis estimados. Ya por último, la especialidad del objeto de estudio de las ciencias de la educación determina particularidades a partir del propio proceso formativo de su objeto y de las personas que en él intervienen. Ya. En específico, el objeto de estudio de las ciencias de la educación, dice, ¿no?, va a observar, ¿no?, las particularidades del proceso formativo del educando, ya, del proceso del proceso de la enseñanza y aprendizaje, tanto del educando como del educador, de su objetivo, ¿ya? De su objeto, el objeto, o sea, la objetividad, ¿no?, de los conocimientos aplicables, ¿no?, en el ámbito educativo. Ya, eso es su especificidad de las ciencias de la educación. Entonces, en conclusión, podemos decir que la epistemología es una herramienta, ¿ya?, que nos lleva hacia la objetividad, ¿no?, de conocimiento científico o de las investigaciones científicas. La epistemología es aquel que se encarga de que ese conocimiento no quede en mera utopía o simplemente una hipótesis, sino que la epistemología se encarga de que ese conocimiento científico, la acumulación de los conocimientos, puedan ser objetivas, palpables y funcionales. Muchas gracias, estimados participantes. No sé si alguien quiere intervenir, alguien quiere hacer algún comentario o quizás alguna inquietud. Dice, me ha parecido interesante y creo que las conclusiones lo resumen todo, toda la parte teórica que nos ha ido dando. Gracias, Licen. Está sin audio, licenciado. Ya, bueno, muchas gracias. Licenciado Francisco, buenas noches. Sí. Una Adelante. consulta. Adelante. De acuerdo al video que hemos podido ver, hay una pregunta que quisiera que me aclare, por favor. Ya. Habla de agnosticismo, ya, donde indica que es una postura radical que afirma que es imposible el conocimiento. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir aquello? Tal vez un poquito pueda aclararme esa duda, ¿no? Bueno, el agnosticismo, ¿no?, que así como su nombre indica, ya es una corriente filosófica que viene desde la época de los griegos. Entonces, estos planteaban que es imposible que el ser humano pueda llegar a conocer, ¿ya? No significa de que el ser humano puede conocer casi nada, totalmente nada, ¿no?, sino que no puede llegar a conocer en su magnitud, en su totalidad, ¿no?, acerca de lo que es el conocimiento, ¿ya? Y el gnosticismo, ¿ya?, indica de que sí es posible llegar a conocer muchas cosas. Entonces esa es una de las corrientes, ya que poco a poco ya ha ido bajando con el pasar del tiempo, y sabemos que el ser humano en la búsqueda del conocimiento hemos llegado muy lejos, ¿no?, muy demasiado lejos, y seguimos buscando el conocimiento. Y el agnosticismo aún todavía afirma, algunos que son muy pocos que son agnósticos, aún todavía afirman que simplemente el ser humano ha hecho descubrimiento de ciertas cosas, porque el conocimiento en su totalidad
no vamos a poder llegar en su plenitud. Ese es esa corriente filosófica, estimada. Otra consulta, licenciado. Adelante. Sabemos de que el conocimiento se va produciendo a partir de la experiencia. Ajá. Algunos autores indican que no hay conocimiento si no hay experiencia. Entonces, la experiencia es clave para la producción de conocimiento, pero generalmente en educación es un poco difícil poder construir conocimiento. Quizá porque no está claro muy bien los pasos sistemáticos que se debe llevar a cabo para poder producir conocimiento. En el mismo PDC hablamos de los 4 momentos metodológicos, ¿no? Está la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Pero si el conocimiento es teóricamente de esa manera desarrollada, en la práctica se tiene dificultades para producir conocimiento. Entonces, quizá usted nos pudiera dar algunos pasos para poder producir ese conocimiento, ¿no? Quizá alguna aclaración, licenciado. Es una realidad que es compleja, ¿verdad? Sin embargo, cuando se refiere a la producción del conocimiento, o sea, a la construcción del conocimiento, ya estamos hablando de la acumulación de saberes, de saberes, ¿ya? De los educandos, por ejemplo, y de nosotros también. Constantemente, de manera cotidiana, nosotros acumulamos saberes, acumulamos conocimientos. ¿Ya? Y así, como usted decía, incluso la experiencia es fundamental, obviamente. Por eso es que Kant dice, ¿no? Lo empírico y lo racional, las dos cosas no responden, sin embargo, las dos cosas se necesitan. Entonces, eso es lo fundamental, ¿ya? Entonces, en la construcción de conocimientos, nosotros todos los días, en la cotidianidad, ¿no? Hacemos la producción de conocimiento. Sin embargo, lo que usted se refiere en este momento es la sistematización de ese conocimiento, ¿no? A eso nos referimos quizás a la producción del conocimiento. La sistematización de los saberes va a ser fundamental, el trabajo de cada uno de nosotros, ¿ya? Por eso es que las universidades están llamadas a hacer ciencia, ¿ya? La universidad que no hace ciencia, que no hace investigación, no tiene su razón de ser, ¿no? Su objetividad es vaga, es absurdo que esté ahí una universidad que no genera ciencia, y lamentablemente tenemos muchos de esos en nuestro país, ¿ya? A ver, un ejemplo vamos a decir, ¿ya? A ver, el resultado de las universidades en nuestro país, ¿cuál es después de su creación hasta hoy en día? ¿Ya? En las ciencias sociales habremos mejorado, no sé, no sabemos, ¿verdad? En educación, por ejemplo, ya nos habremos planteado alguna producción, alguna sistematización de los conocimientos. Mira, les voy a comentar una anécdota nacional que es producto de eso, en Ley 070, ¿ya? Jacques Delors, ya, un francés, vino al altiplano boliviano, de donde él sistematizó los 4 fundamentos, 4 pilares de la educación, ¿ya? Y él, ¿no? Rescató eso de las comunidades aymaras del altiplano. Se va a su país, Francia, plantea en un congreso mundial, un congreso pedagógico mundial, ya en el año 1900, no me acuerdo muy bien, no tengo un dato exacto, sin embargo, plantea, y esa teoría de los pilares de la educación adoptamos en la ley 070. Es impresionante. ¿Y dónde quedaron las universidades, verdad? Entonces, en ese sentido, nos estamos planteando, mira, la inquietud de la profesora es impresionante, ¿no?
Mira, nosotros acumulamos conocimiento, pero no generamos, no producimos el conocimiento. Entonces nosotros, si acumulamos el conocimiento, debemos hacer, esa es nuestra tarea. Tenemos que hacer ciencia y nosotros estamos llamados para eso, ¿no? Entonces, esa parte, lo que sí tenemos que hacer es sistematizar los saberes, ¿no? Los conocimientos, ¿ya? Por ejemplo, una experiencia que se pueda ocurrir en las unidades educativas donde están, hay que sistematizarlo, ¿no? De ahí es donde van a ser la producción de los conocimientos. ¿Alguien más? Licenciado, una consultita, disculpe, muy buenas noches. Y buenas noches, compañeros. Quisiera que tal vez nos pueda ayudar en aclarar o profundizar un poco más la diferencia o las similitudes de lo que son saberes y conocimientos. Ya, eso por una parte. También, a ver, planteando un pequeño problema y también lo que presentamos en nuestras comunidades, ¿no? Tenemos muchos saberes, somos ricos en saberes, ¿no? ¿Qué esperanza tienen estos saberes de poder llegar a ser conocimientos universales, ¿no? Creo que esa es una gran incógnita que se plantea, ¿no? Para que sean conocimientos científicos, ¿no? Los saberes que se presentan a diario, digamos, en nuestros pueblos, ¿qué esperanza habría o cómo sería la forma de poder plasmarlos y hacer los conocimientos científicos, licenciado? Muchas gracias. Interesante la pregunta, ¿no? Los saberes y conocimientos, por ejemplo, los saberes y conocimientos ya tienen una similitud, ¿ya? Los saberes a veces de manera, a ver, en el eufemismo pedagógico podríamos decir, ya, legal, todos esos saberes se refieren, digamos, al arte, a la música, a la danza de nuestros ancestros, digamos, ¿no? Pero no, saberes es también conocimiento, ¿ya? Eso no hay que separarlo, son los mismos, ¿ya? Uno, ahora, ¿qué impacto, o sea, cuál sería la incidencia, ¿no?, de la sistematización de nuestros conocimientos para el aporte a la humanidad, podríamos decir? Mira, si nosotros trabajamos en la sistematización de nuestra ciencia, de la ciencia, de los conocimientos, incidiríamos en gran manera. Sin embargo, no lo hacemos. Ese es el problema. Por eso es que hace rato les dije, las universidades no hacen, no, o sea, las universidades, no, a pesar de que tienen una gran cantidad de fondos para poder hacer investigación científica en diferentes ámbitos, en todos los ámbitos, ¿ya?, pero no lo promueven. Tenemos buenos pensadores, tenemos científicos, sí, pero no los promueven. Y estos científicos se apagan, ¿no? Se apagan paulatinamente. ¿Y quiénes aprovechan todo eso? Como hace rato les decía, como de Jacques Delors, ¿no? Lamentablemente tenemos prejuicios, estereotipos nosotros mismos, ¿no? Si un boliviano, un boliviano, un paceño, un cochabambino, o un tarijeño, o un potosino, ¿no?, ya, hace investigación científica y se deja ahí. No hay promoción. En nuestro país, lamentablemente, no hay promoción ni siquiera de la música. No, si nosotros nos vamos allá a Perú, su música nacional de ellos están sonando en sus hoteles, hasta en hoteles de 5 estrellas, todo eso, ¿no? Hasta en todas partes. Ya, Perú es así, Chile es así, Argentina es así, pero nosotros no, por ejemplo, mira, te subes a un medio de transporte público y lo único que vas a escuchar es reggaetón. Entonces, ni siquiera ni valoramos ni nuestra propia música, y peor todavía a nuestros científicos que existen, ¿no? Entonces, falta de promoción, ¿ya? Falta de promoción. Tenemos que crear recursos humanos capaces de que puedan incidir en la humanidad, en el mundo, con sus teorías.
Ya, entonces, esa parte es lo que falta. Y nosotros tenemos que trabajar en eso. No tenemos que ser pesimistas. No podemos decir, mira, no hay tal, entonces yo me muero aquí, ¿no? No, sino que nosotros sistematicemos los conocimientos, los saberes, ¿no? Ya, y hagamos ese trabajo. Hagamos ciencia. Para eso estamos llamados, mis estimados. Muchas gracias. Creo que hasta aquí llegamos. Y tengo una consulta, mis estimados, ¿ya? Mira, el fin de semana que viene, próximo sábado y domingo, me voy